Para el siguiente video vamos a realizar el experimento 2 que aplica el teorema de máxima transferencia de potencia del presente circuito. Entonces vamos a emplear el siguiente circuito colocando las resistencias. Acomodamos las resistencias y le asignamos el valor a cada resistencia. Unimos todas las resistencias y asignamos la fuente de voltaje en corriente continua. Ya, este sería el circuito ya planteado, pero como nos pide que determinemos el valor de la resistencia, este valor de 1 kilo ohm está por defecto, pero el problema nos pide determinar el valor de RL por el teorema de máxima transferencia. Para hallar el valor de RL se va a aplicar el teorema de Thevenin, ya que para que exista la máxima transferencia de potencia, R de Thevenin debe ser igual a RL. Entonces, el teorema de Thevenin nos dice que hacemos la fuente de voltaje como corto y eliminamos RL. Entonces unimos esto, unimos el cable Entonces, para determinar la R de Thevenin, cogemos el multímetro y lo conectamos a las terminales. Y simulamos el programa. Entonces, la resistencia de Thevenin será 269.415 ohms, que sería la resistencia de RL.
y detenemos la simulación. Ahora, para determinar el valor del voltaje, la corriente y la potencia en RL, vamos a reemplazar RL con el valor ya hallado anteriormente. Colocamos la resistencia RL con su valor, que es de 269.415 ohms. Y colocamos nuevamente la fuente de voltaje en DC Power. De 10 voltios. Con el multímetro nuevamente colocamos las terminales y simulamos el programa. Entonces el voltaje en la carga RL es de 2.78 volts. Para hallar la corriente, vamos a eliminar estos cables de aquí. Paramos la simulación y eliminamos estos cables. Conectamos nuevamente, corremos el programa y vemos que la corriente es de 10.317 miliamperios. Entonces, para hallar la potencia, empleamos la fórmula que es potencia es igual a voltaje por corriente, que eso da como resultado a 0.028 watts. También podemos comprobar esto con el circuito equivalente de Thevenin, donde primero hallamos el voltaje de Thevenin, que es eliminando esta carga RL. Tomamos el voltaje con la simulación, que sería de 5.559 voltios. Ahora vamos a armar el circuito equivalente de Thevenin. Ya, este es el circuito equivalente de Thevenin, donde anteriormente comprobamos que RL iba a ser igual a R de Thevenin, por eso tienen el mismo valor. Entonces, al ser iguales por divisor de corriente, determinamos que el voltaje en RL debería salir 2.78, que sería la mitad de 5.559. Vamos a comprobarlo con la simulación. Corremos el programa y efectivamente el valor del voltaje del RL es de 2.779, que es aproximadamente 2.78 volts.
Entonces el circuito equivalente de Thevenin nos ayuda a comprobar que la carga RL estaba correctamente calculada. Detenemos el programa. Ahora se nos pide realizar 10 variaciones del parámetro RL para graficar la curva de potencia versus la resistencia de carga RL, con 5 valores menores a RL y 5 valores mayores a RL, siendo la variación entre cada parámetro de 50 ohms. Y le añadimos la carga RL, que era de 269.415 ohmios. Conectamos. Entonces, para la gráfica le damos clic en simular, donde dice análisis and simulation, en barrido de parámetro, y vamos a configurar estos parámetros. En tipo de dispositivo tiene que estar en resistor. Como nos interesa sería RL, parámetro resistance, y automáticamente nos da el valor de la resistencia en ohmios. Entonces, como nos pide un incremento de 50, 5 valores mayores y 5 valores menores sería 250, y ese valor se lo restamos acá y lo colocamos en inicial, que sería de 19.415 ohms, con el número de puntos 11. En análisis a barrer tiene que estar en punto operativo, y en salida le damos clic donde dice PDRL, que es la potencia que nos interesa, y lo agregamos. Entonces, una vez realizado esto, corremos la simulación y esta sería nuestra curva de la potencia, donde tenemos a la resistencia y a la potencia como nuestras variables. Y eso sería todo por este video. Gracias.